Hola y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las sociedades secretas. Vamos a usar como guía extractos de Las sociedades secretas más peligrosas del mundo, de James Jackson. Es que es un tema que siempre genera, mucha curiosidad, ¿verdad? La idea esta de gente poderosa moviendo hilos por detrás. Desde luego. Y el material que tenemos, pues, sugiere que la cosa puede ser más compleja de lo que parece, a veces peligrosa, según dice el autor. Sí, la verdad es que esta fascinación por lo oculto y el poder que no se ve no es nada nuevo. El propio texto, de hecho, busca raíces muy atrás. Ah, sí. Sí, menciona a figuras como Pitágoras, incluso John Dee o Newton, pensadores que, necesitaban discreción. El secreto como un escudo para no ser perseguido, ¿sabes? Entiendo. Para empezar a aclararnos un poco, el autor hace una distinción que me parece útil. Habla de sociedades, digamos, manifiestas, Ajá. que tienen un perfil público, más o menos, como la masonería, por ejemplo, que a menudo dicen que sus secretos son solo tradiciones internas, sin más. Eso es. Y luego estarían las otras, las clandestinas. Exacto. Esas operan totalmente. Ocultas. Entrar es solo por invitación. Y sus intereses, según el libro, van más por la influencia geopolítica o incluso, ojo, el crimen organizado. Vaya. Ahí el secreto es, pura necesidad para operar. Vale, pues nuestro objetivo hoy es intentar sacar lo esencial de lo que cuenta el libro sobre algunas de las más conocidas, sus orígenes, que buscan supuestamente, y sobre todo las conexiones que el autor ve entre ellas. A ver si desenredamos un poco esta madeja. Podríamos empezar por los orígenes más remotos que menciona. Los asesinos, los assassins. Uf, empezamos fuerte. Sí. El texto los sitúa en el siglo XII, Persia. Hassan y Sabab Alamut. Y da un dato curioso sobre la palabra asesino. Sí, lo de la chis, que podría venir de ahí, del uso que hacían de la droga para manipular a sus seguidores. Exacto. Pero más allá del nombre, lo que el libro recalca como impactante es su método. ¿A qué te refieres? Describe una jerarquía súper rígida, grados de iniciación que acababan en una filosofía, nihilista total. Nada es verdad, todo está permitido. Tela. Y afirma, esto es fuerte, que usaban drogas y un supuesto paraíso artificial para lavar el cerebro a la gente. Ya. Lo presenta como de los primeros ejemplos documentados de manipulación psicológica sistemática. Y su impacto era a través del terror, ¿no? Asesinatos públicos de gente importante. Para meter miedo. Exacto. Ese era su modus operandi. Luego cayeron, sí, ante los mongoles, pero el autor insiste en que su legado pervive. Eso argumenta. Y es una idea central del libro. Que esas tácticas de control mental, de terror psicológico, de asesinato político, no desaparecieron. Afirma que resuenan en grupos modernos, desde dictadores del siglo XX, que menciona, hasta grupos terroristas de hoy. La idea de fondo es el poder absoluto lo justifica todo. Un eco bastante perturbador, la verdad. Damos un salto a otro grupo mítico, los templarios, que ahora están súper de moda, pero el texto recuerda su origen real, siglo XII, proteger peregrinos. Sí, Hugues de Payens y compañía. Crecieron muchísimo en poder, en riqueza, fama de guerreros increíbles, pero también de ser un poco brutos, ¿no? Beber como un templario. Sí, tenían esa doble fama. Y aquí el libro sugiere algo interesante, un posible contacto con los hashashins. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de contacto? Especula que podrían haber adoptado de ellos elementos de iniciación o de estructura. Es una hipótesis que plantea. Entiendo. Y su caída fue muy bestia. Acusaciones de herejía, adorar a Baphomet. Sí, todo eso. Y las detenciones masivas de Felipe IV de Francia, el famoso Viernes 13 de 1307. Al final, la orden disuelta. Y sigue el misterio sobre qué creían de verdad y qué era Baphomet. Y aquí es donde el autor empieza a tejer conexiones, algunas bastante llamativas. Sí, aquí se pone interesante. Según el libro, el legado templario no se quemó con Jacques de Molay. Plantea varias líneas que continúan. Primero, hacia la masonería. La teoría clásica. Que templarios que huyeron a Escocia influyeron en la masonería moderna. Ciertos ritos, como el de York, tendrían esa raíz. Es una teoría muy extendida, sí. Segundo, menciona al priorato de Sion,
que serían los guardianes de un linaje sagrado, secretos templarios, un grupo rodeado de misterio, muertes raras. El priorato siempre aparece en estas historias, aunque su existencia histórica es muy debatida. Ya. Y tercero, señala órdenes posteriores que dicen ser herederas de los templarios, algunas con pintas muy oscuras, como una tal Ordo Novi Templi, ligada al nazismo ocultista. Sí, la de Lance von Liebenfels. O la OTO de Aleister Crowley. Y el libro llega a meter en estas ramificaciones a gente como Walt Disney o Mozart. Bueno, ahí el autor hace una lista de nombres asociados bastante extensa y variada, ¿sí? Conecta muchas figuras históricas y culturales. Esto nos lleva casi sin querer al núcleo de muchas teorías, los Illuminati y su conexión con la masonería. El nombre Illuminati ya de por sí. Impone, ¿verdad? Sí. El libro repasa el origen histórico. Adam Weishaupt, Baviera, 1776. Un intento de crear una sociedad basada en la razón contra los jesuitas, usando la masonería como molde. Y supuestamente financiada por los Rothschild, un punto en el que el libro insiste mucho. Esa conexión Rothschild. Sí, le da mucha importancia. La idea del control financiero como la palanca definitiva del poder global. Cita la famosa frase atribuida a Mayer Rothschild sobre controlar la moneda. Ya veo. Y argumenta que esa influencia sigue hoy en bancos centrales, grandes empresas, y aquí es donde mete la teoría de las 13 líneas de sangre Illuminati, linajes ancestrales que supuestamente mueven los hilos. Y la agenda que les atribuye el libro es, bueno, tela. Gobierno mundial único, control financiero total, vigilancia masiva. Menciona a Brzezinski y la era tecnetrónica. Sí. Y eliminar a quien moleste. Llega a implicarlos en asesinatos de presidentes y demás. Y el simbolismo, claro. El ojo en el billete de dólar. Lo presenta como una prueba de ese plan a largo plazo. En contraste, la masonería es la sociedad manifiesta, ¿no? La cara amable. Exacto. La imagen pública es benévola, filantrópica, pero el texto también explora su lado oscuro, sobre todo en ramas irregulares. ¿Cómo cuáles? Pues menciona a gente como Albert Pike, que lo vincula al Ku Klux Klan y a escritos sobre Lucifer, o la logia P2 en Italia. El escándalo de la P2 fue enorme. Sí, salpicó a políticos, banqueros, al Vaticano, la mafia. Lo que plantea el libro como fascinante es eso, cómo una organización con ideales de la Ilustración puede tener corrientes tan opuestas y acabar conectada a tramas, muy turbias. Y un patrón que el libro no deja de señalar es que los nombres se repiten. Exacto. Gente clave que aparece vinculada a los Illuminati, a ciertas logias y luego también a las élites financieras y políticas de ahora mismo. Precisamente, el argumento del texto es que esa supuesta red de influencia no es cosa del pasado, que hoy se manifiesta en grupos más modernos que parecen transparentes. ¿Te refieres a cosas como el CFR, la Trilateral, Bilderberg? Justo esos. Los presenta como la cara, digamos, actualizada de la misma agenda globalista que atribuye a los Illuminatis históricos. ¿Y qué ideología de fondo les atribuye? ¿Cuál sería el objetivo final? Pues el libro recupera un concepto, el de sinarquía. Sinarquía. De un tal Saint-Yves d'Alveidre. Sería un gobierno de expertos, una élite ilustrada, pero con un control estatal máximo. Una idea que, según el texto, influyó en fascismos y comunismos, y que, sugiere que podría verse en estructuras como la Unión Europea. Centrémonos un momento en la Comisión Trilateral. La fundó Rockefeller. Objetivo oficial, cooperación global. Sí, fomentar el diálogo entre Norteamérica, Europa y Japón-Asia. Pero el libro recoge críticas muy duras. Goldwater, Chomsky, la ven como un instrumento para imponer un poder económico y político que nadie ha elegido. Y cita frases atribuidas a Rockefeller o Brzezinski que suenan, bastante inquietantes, sobre control social y admiración por ciertos modelos autoritarios. Y luego Bilderberg. Nació en la Guerra Fría para mejorar la relación entre Europa y EU-US. Eso es, diálogo transatlántico. Pero el libro no lo ve como un simple foro de debate, sino como un cónclave secreto donde la élite de verdad, finanzas, industria, política, realeza, coordina sus estrategias a puerta cerrada. ¿Vale? Destaca el papel de su impulsor, Joseph Ratzinger, en los movimientos para unificar Europa, y deja la pregunta en el aire, ¿esto es por el bien común o para que unos pocos consoliden su poder? El peligro que denuncia el autor, entonces, es que esa fachada de diálogo esconda una agenda para quitar soberanía a dos países. Exacto.
una agenda centralizadora. Y de nuevo, insiste en que mires las listas de asistentes a Bilderberg, los miembros del CFR, la Trilateral, y veas cómo se repiten los nombres y las conexiones con supuestos linajes Illuminati o la masonería de alto nivel. El libro también se fija en sociedades de élite más exclusivas, conocidas por rituales raros, como Skull and Bones en Yale. El epítome de la sociedad secreta universitaria de élite americana. Mucho secretismo, la tumba, rumores de rituales macabros. Sí, pero lo relevante que señala el texto son las conexiones, las familias, Bush, Kerry, los lazos que dice que existen con la CIA, menciona el MK Ultra, y con el poder económico a través del CFR. Ya. Cita hasta una inscripción en su sede que, según la interpreta, conecta con ideas Illuminati. Sugiere que es una red de influencia que empieza en la universidad. Y luego está el Bohemian Grove. El retiro anual en California. Para la élite, sobre todo hombres americanos, pero con invitados de fuera. Famoso por el ritual ese del búho gigante, la cremación del cuidado. Sí. El libro lo pinta como un sitio donde, entre fiestas y apariencias bohemias, se toman decisiones políticas serias. Decisiones políticas. Dice que allí se han cocinado candidaturas presidenciales, por ejemplo, que se refuerzan lazos entre el poder económico, político, militar. Recoge acusaciones de cosas ilegales y destaca la presencia de los Rockefeller, Kissinger, vamos, la plana mayor. O sea que lo que parecen fiestas de fraternidad o retiros un poco excéntricos... Serían en realidad, según esta visión, nodos clave en esa red de poder global que describe. Y esa red, según el libro, se vuelve todavía más densa con cosas como el Comité de los 300. El Comité de los 300. Ahí el propio autor reconoce que se mete en un terreno donde es difícil saber qué es qué. ¿De dónde sale esa idea? Lo relaciona con una cita de un industrial alemán, Rathenau, sobre un grupo pequeño que dirige la economía mundial. Pero también lo conecta con cosas más antiguas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales. Los llama los olimpianos y les atribuye una agenda tremenda. Sí, muy radical. Gobierno mundial, acabar con la industria, reducir la población drásticamente, da una cifra de 3.000 millones para 2050 que, asusta. Madre mía. Colapso económico controlado, control total usando think tanks como Tavistock o el Club de Roma. Es de las partes más conspiranoicas del libro, claramente. Y finalmente toca a los jesuitas. Sí, los jesuitas. Una orden religiosa visible, pero con una historia, llena de intrigas y acusaciones de actuar en secreto. El libro repasa su fundación con esa disciplina casi militar. Soldados de Dios, sí. Su supresión y luego su restauración. Y ahí sugiere vínculos con masones e Illuminati. Y recuerda viejas acusaciones de que buscaban poder terrenal. Menciona supuestos juramentos secretos parecidos a los masones. Pero establece conexiones más concretas con las redes de poder de ahora. Sí. El texto documenta relaciones históricas entre partes de la Iglesia, incluidos jesuitas, y órdenes aliadas como los Caballeros de Malta, y las agencias de inteligencia, la OSS, la CIA. ¿En qué sentido? Colaboración durante la Guerra Fría contra el comunismo, operaciones encubiertas, vuelve a salir la logia P2, e incluso el supuesto papel de los Caballeros de Malta ayudando a nazis a escapar. Vaya. Y señala miembros importantes de estas órdenes que también estaban en el CFR o dirigieron la CIA. Es importante, y el texto intenta hacerlo, no generalizar a toda la orden, claro, pero sí señala esas conexiones documentadas como puntos para reflexionar sobre la influencia y el poder que no se ve. Pues sí que hemos recorrido terreno. Desde asesinos medievales y templarios hasta think tanks modernos y órdenes religiosas. Todo visto a través de lo que cuenta este libro en concreto. Sí, el hilo conductor parece ser esa idea constante de grupos secretos que influyen en la historia. Aunque, como el propio autor dice, separar la realidad de la ficción aquí es complicadísimo. Exactamente. El libro argumenta que, aunque los grupos y las épocas cambian, hay patrones que se repiten. La búsqueda de un control global, el uso del secreto como herramienta, el poder del dinero, la aparición de los mismos nombres o linajes y una posible manipulación de la historia y los medios. Ya. La conclusión que parece sugerir es que, hay que ser escépticos, pero que hay, demasiado humo, demasiadas conexiones, demasiados símbolos que se repiten como para ignorarlos sin más. Merece una mirada atenta, dice. Y esa es la reflexión que nos queda, ¿no? Ante toda esta red de afirmaciones, conexiones, teorías que presenta el texto, ¿qué nos parece más creíble?
¿Hay una coordinación real detrás? ¿Una conspiración de siglos? ¿O son solo coincidencias llamativas, quizás exageradas por nuestra propia fascinación por los secretos y el poder? ¿O es quizá una narrativa construida a propósito con algún fin? Ahí queda la pregunta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.